La mujer de la curva. Misterios en la carretera. Siempre he sido un conductor nocturno, disfrutando de la tranquilidad y la soledad que proporciona la carretera desierta bajo un cielo estrellado. Pero esa noche, la carretera me tenía reservada una sorpresa que cambiaría mi vida para siempre. Había terminado un largo turno en la fábrica y conducía de regreso a casa, una casita a las afueras de San Juan de los Lagos, un pequeño pueblo en el estado de Jalisco. Me encontraba en una parte de la carretera rodeada por bosques oscuros y silenciosos. La luna era la única fuente de luz en esta solitaria y retorcida ruta. Fue entonces cuando la vi por primera vez. En una curva pronunciada, había una mujer parada al costado de la carretera. Mi corazón se detuvo por un momento. Allí estaba, una figura etérea que desafiaba la oscuridad de la noche, con una aura misteriosa que iluminaba el aire frío alrededor. Su vestido blanco brillaba con una intensidad irreal, casi como si estuviera hecho de la misma luz de la luna. Era un contraste fantasmal con sus cabellos negros, que fluían sobre sus hombros como un río de tinta oscura bajo la luz pálida. La mujer me miraba. Sus ojos estaban llenos de un desespero tan profundo que me golpeó como una ráfaga de viento frío. Eran dos pozos oscuros de dolor y miedo, una súplica silenciosa que vibraba en el aire silencioso. Me di cuenta de que estaba temblando, aunque no podía decir si era por el frío de la noche o por la intensidad de su mirada. Mi camioneta, una vieja Ford que había sido mi fiel compañera durante años, ronroneaba en la carretera mientras sus faros iluminaban a la misteriosa mujer. La luz cruda y artificial contrastaba con su brillo etéreo, proyectando sombras extrañas y alargadas que bailaban a lo largo de la carretera vacía. Nos quedamos allí, congelados en un silencio que parecía tener su propio pulso. Mi mano estaba pegada al volante. El sonido del motor era una suave melodía al aire. La expresión de la mujer, su desesperación palpable, era una súplica muda que perforaba la tranquilidad de la noche. En sus ojos vi un eco de algo que no podía nombrar, algo antiguo y terrible que se retorcía en las sombras. Algo en su presencia me atraía y aterraba al mismo tiempo. Un presentimiento inquietante se arrastraba por mi piel, haciéndome dudar si debía seguir adelante o detenerme. Cualquier otro día habría seguido adelante, convencido de que era una alucinación producto del cansancio, pero algo en su mirada me atrajo. Aminoré la velocidad y me detuve a unos metros de ella. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella simplemente señaló la carretera que se extendía frente a nosotros con una mano temblorosa. Dudé por un momento, pero luego me convencí de que tal vez estaba en peligro y necesitaba ayuda, así que abrí la puerta del pasajero y la invité a subir. Ella obedeció en silencio y se acomodó en el asiento del pasajero. La carretera se extendía frente a nosotros, solitaria y silenciosa, pero a medida que avanzábamos, me di cuenta de que algo andaba mal. El paisaje no cambiaba, parecíamos estar en un bucle, siempre dando vuelta en la misma curva. Aunque presioné el acelerador, el coche no avanzaba. Todo estaba estático, como si el tiempo se hubiera congelado. Empecé a entrar en pánico. Giré el volante con todas mis fuerzas, pero la camioneta se negaba a obedecer, como si una fuerza invisible la mantuviera en su curso. El pedal del freno no respondía. La camioneta continuaba su marcha lenta y constante a través de la oscuridad. Desesperado, me volví hacia la mujer. Sus ojos seguían fijos en la carretera, su rostro pálido e inmutable bajo la luz de la luna. Intenté hablar con ella. Mis palabras salieron en un murmullo atropellado. ¿Por qué no puedo frenar?», balbuceé. Mi voz temblaba con la creciente sensación de terror, pero ella no respondió, no se movió, no parpadeó. Su mirada permaneció fija en la carretera delante de nosotros. Mi miedo se transformó en frustración. Golpeé el volante con furia, soltando un grito estrangulado. «¡Dime qué está pasando!», exigí. Mi voz retumbó en el silencio de la noche. Pero ella permanecía silenciosa, una estatua de hielo en medio de mi creciente tormenta de pánico. La única respuesta fue el eco de mi grito, rebotando en los árboles oscuros que bordeaban la carretera. Ella se volvió hacia mí. Sus ojos estaban vacíos. Su expresión era de terror puro. Y entonces
con una voz apenas audible, dijo las palabras que aún me persiguen en mis pesadillas. Estamos atrapados aquí, para siempre. Su voz era un susurro apenas audible, pero cada palabra resonaba en mi mente como un eco interminable. Su tono era apagado, como si estuviera hablando desde una gran distancia, pero cada sílaba se grababa en mi conciencia como una marca de hierro caliente. La realidad de sus palabras me golpeó como un puño. La carretera sin fin, la mujer fantasmal, la incapacidad de cambiar de curso. Todo tenía sentido de la manera más terrible. Estábamos atrapados en esta carretera infernal, condenados a viajar en círculos eternos por el resto de la eternidad. Su rostro era un reflejo de la desesperanza que ahora llenaba mi corazón. Sus ojos estaban vacíos, como si toda la vida se hubiera drenado de ellos. Pero su expresión de terror era intensa, un espejo del miedo que ahora se apoderaba de mí. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca, mi voz se había ido. Todo lo que podía hacer era mirarla. Sus palabras revoloteaban en mi cabeza, cada una un cruel recordatorio de nuestro destino. Estamos atrapados aquí, para siempre. No sé cuánto tiempo pasamos allí, condenados a girar en círculos en esta carretera sin fin. El miedo y la desesperación se convirtieron en mi única compañía, mi única realidad. La mujer de blanco era mi única conexión con cualquier tipo de humanidad, y a pesar de su presencia fantasmal, me aferré a ella como un náufrago a un salvavidas. La oscuridad nos envolvió por completo. La carretera desapareció y la camioneta se detuvo. La mujer de blanco se volvió hacia mí por última vez, sus ojos vacíos, su rostro una máscara de horror eterno. Y entonces, con un último suspiro, desapareció. Quedé solo en la oscuridad, el eco de sus palabras persiguiéndome en la soledad. Estamos atrapados aquí, para siempre. El terror se había apoderado de mí por completo, y sabía que al igual que la mujer de blanco, yo también estaba condenado a vagar por esta carretera sin fin, un alma perdida en la oscuridad. El fantasma de la calle Madero, el eco de los lamentos. La ciudad dormía mientras me aventuraba por las calles adoquinadas de la calle Madero. El aire fresco de la noche aleteaba con susurros de historias antiguas, de leyendas que habían nacido y muerto en estos viejos rincones de la ciudad. Pero había una historia, un espectro, que todavía rondaba la calle Madero. Era la historia de un lamento, un eco que persistía en el tiempo y el espacio, acechando en las sombras. Las luces de los faroles danzaban en la calle vacía, creando un juego de luces y sombras que parecían cobrar vida. Cada esquina parecía guardar un secreto. Cada casa antigua parecía tener una historia que contar, pero ninguna de ellas me interesaba tanto como el fantasma de la calle Madero. La leyenda contaba la historia de una mujer de alta sociedad que había vivido en la calle Madero hace muchos años. Era conocida por su belleza y su melodiosa voz, pero un día su marido la encontró en brazos de otro hombre. Cegado por la ira, la asesinó y ocultó su cuerpo en una de las casas antiguas de la calle. Desde entonces, su espíritu no había encontrado descanso. Dicen que por las noches, su lamento se escucha en la calle, un eco desgarrador de su trágica muerte. Caminé por la calle, escuchando atentamente. Al principio, todo lo que escuché fue el suave susurro del viento y el lejano canto de un pájaro nocturno. Pero a medida que avanzaba, un sonido suave y triste comenzó a llenar el aire. Era un lamento, una melodía que flotaba en el aire con una tristeza y un dolor que penetraban hasta el hueso. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Un eco fantasmal de un pasado olvidado. Seguí la melodía hasta una casa antigua al final de la calle. La casa estaba en ruinas, su esplendor pasado apenas visible bajo capas de polvo y olvido. Pero había una extraña belleza en su desolación, un eco de las risas y las lágrimas que una vez habían llenado sus salas. Entré en la casa con cautela, mis sentidos agudizados por el miedo y la expectativa. El lamento se hacía más fuerte con cada paso, llenando la casa con su triste melodía. Llegué a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba abierta de par en par, revelando una habitación vacía y desolada. Pero en el centro de la habitación,
Una figura etérea y brillante flotaba en el aire. Era ella, el fantasma de la calle Madero. Sus ojos estaban llenos de una tristeza inmensurable y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Pero lo que más me impactó fue su voz, la melodía triste y desgarradora que llenaba la habitación. Su presencia llenaba la habitación. La luz lunar se reflejaba en su figura etérea, dándole un brillo fantasmal. Sus ojos, llenos de dolor y anhelo, parecían buscar algo o alguien en la vacuidad. Su boca abierta, como si estuviese atrapada en un grito eterno, pronunciaba palabras sin sonido, palabras que podía sentir más que escuchar. Pero su voz era lo más aterrador y desgarrador de todo. No era más que un susurro en el viento, pero cada nota parecía cortar el aire como una navaja. Era la melodía de un corazón roto, un corazón de amor y pérdida que parecía resonar en los rincones más oscuros de la casa. No había palabras, solo esa melodía desolada que se elevaba y caía como las olas del mar en tormenta. A medida que la escuchaba, podía sentir cómo cada nota se mezclaba con mi propia alma, llenándome de un desespero y tristeza inimaginables. La figura se desplazaba lentamente por la habitación, como si estuviera buscando algo. Sus movimientos eran gráciles, casi danzantes, pero había un pesar en ellos que era casi palpable. Observándola, no pude evitar sentir una lástima inmensa por esta pobre alma en pena. En ese instante, entendí la verdadera naturaleza del fantasma de la calle Madero. No era una criatura malévola, sino un espíritu atrapado en un ciclo infinito de dolor y arrepentimiento. Su presencia no era una amenaza, sino un lamento por amor perdido y una vida truncada de forma violenta. Permanecí allí, en silencio, observando cómo su figura se desvanecía lentamente hasta desaparecer por completo. La melodía también se apagó, dejando un vacío ensordecedor. Pero su lamento, ese eco doloroso, permaneció resonando en mi mente mucho después de que su figura se hubiera desvanecido. El encuentro con el fantasma de la calle Madero me dejó una profunda sensación de tristeza y un inquietante recordatorio de que a veces los fantasmas que más nos atemorizan son simplemente almas perdidas buscando encontrar la paz. Y con esa revelación me dispuse a dejar atrás la vieja casa, llevándome conmigo el eco de su lamento y la historia de su trágico destino. La calle de Don Juan Manuel. Pasos en la eternidad. Crecí en la calle de Don Juan Manuel, un tranquilo callejón de adoquines en el corazón de la Ciudad de México. A lo largo de los años, la calle había sido el escenario de numerosas historias y leyendas, pero la más persistente era la del fantasma de Don Juan Manuel. Decían que, hace muchos años, Don Juan Manuel era un hombre rico y arrogante que gobernaba la calle con puño de hierro. Trataba mal a sus empleados, engañaba a sus amigos y llevaba una vida de pecado y decadencia. Pero una noche, en un giro del destino, Don Juan Manuel desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que había sido castigado por sus pecados, otros que había sido víctima de alguna trama oscura, pero lo que todos acordaban era que nunca volvió a ser visto. Sin embargo, a pesar de su ausencia, la presencia de Don Juan Manuel aún se podía sentir en la calle. Al caminar por el callejón en una noche tranquila, podías escuchar el eco de sus pasos en los adoquines, como si todavía estuviera paseando por su dominio. Yo nunca había creído en estas historias, hasta una noche en particular. Estaba volviendo a casa tarde de un trabajo. El callejón estaba tranquilo y vacío, cuando oí un sonido extraño detrás de mí. Volteé, esperando ver a un vecino noctámbulo, pero no había nadie. Pero los pasos continuaron, cada vez más fuertes y más rápidos, y entonces, de la nada, una figura apareció. No era más que una sombra oscura, pero pude distinguir la figura de un hombre, alto y delgado. En sus ojos pude ver un brillo sobrenatural, y aunque su boca no se movía, podía oír su voz en mi cabeza, llena de rabia y resentimiento. Corrí, pero los pasos me seguían, cada vez más cerca, cada vez más fuertes. Y entonces, en un parpadeo, la figura estaba frente a mí. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté moverme,
pero mis pies estaban congelados en el suelo. Y entonces, con una risa burlona, la figura desapareció, dejándome solo en la calle oscura. Los pasos se desvanecieron y la noche volvió a su silencio habitual. Llegué a mi casa. El antiguo edificio parecía más oscuro y sombrío que nunca, pero nunca antes había sido tan acogedor. Entré rápidamente, cerrando la puerta detrás de mí y apoyándome en ella mientras intentaba recuperar mi aliento. En el silencio de la casa, el eco de la risa burlona de la figura fantasmal aún resonaba en mis oídos. Esa noche, me acosté pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de don Juan Manuel. Su figura sombría recortada contra las farolas del callejón. Sus ojos brillantes llenos de rencor y desdén. Podía escuchar sus pasos, el sonido seco de los zapatos contra el adoquín, el murmullo suave de su risa burlona. La calle de don Juan Manuel ya no era el hogar tranquilo y familiar que había conocido toda mi vida. Ahora estaba llena de sombras amenazadoras y ecos del pasado que preferiría olvidar. Cada esquina parecía ocultar un secreto oscuro. Cada casa antigua parecía albergar un espectro del pasado. Has escuchado el vórtice del pánico.